Entonces vamos a ubicarnos en Isaías, en el capítulo 7, en el verso 1, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Señales, si usted es el que de los que le gusta señalar en la palabra, señalen, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Verso 3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate. ¿Qué le dijo? No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalía. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla. Encierra esa palabra, por favor. Y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién dice? No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Señala esa palabra, si vosotros no creyereis. Bueno. Ya tuve la oportunidad en otra ocasión de hablar acerca de este mensaje aquí en Isaías, pero el Señor me lo ha dado nuevamente y quiero usarlo como base para poner el mensaje de hoy. Amén. En el capítulo 7 y en el capítulo 8, hablando un poco históricamente de lo que pasa aquí, se refiere a un determinado suceso histórico en el reino de Judá, donde Dios habló no solo para su pueblo en ese momento, en esa determinada circunstancia que estaba pasando allí, sino que también era una profecía. Dios anunció la profecía acerca del nacimiento de Jesucristo, más de 700 años después de lo que pasó allí en ese momento. Entonces, lo que leímos en el capítulo 7 explica que el rey de Israel, pero el rey del norte, llamado Efraín también, recordemos que históricamente Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado también Efraín, o reino del norte, o Israel, y el reino del sur se llamaba Judá o Jerusalén, que es su capital. Entonces, pasa que el reino del norte se confederó con el rey de Siria, con otro territorio, y habían hecho un acuerdo para tratar de unir fuerzas y un armamento militar bien poderoso para ir y conquistar a Judá, a la ciudad de Dios. Subieron contra Jerusalén, pero ¿qué dice allí donde yo les pedí el favor que subrayaran en el verso 1 al final? No la pudieron tomar, amén, no la pudieron tomar. Entonces, asimismo el enemigo quiso intentar tomar tu vida por la fuerza. Asimismo, él trabajó mucho tiempo evitando que tú conocieras del Señor y llegaras a los pies del Señor, tu Dios, en tu vida. Aún pasaron cosas sin que tú te dieras cuenta. Pero, ahí viene el pero, que Él no pudo tomarte. Y prueba de ello es que estás aquí. Amén. Y que conociste del Señor y que conoces del Señor y que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y porque también Él ha declarado que ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Vamos a verlo en Juan 10, en el capítulo 27, en el verso 29. Miren lo que dice el Señor. Prueba de lo que yo les estoy diciendo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? De mi Padre. El Señor siempre nos ha tenido en su mano, amén. Aún antes de que nosotros nos pudiéramos percatar de eso, el Señor nos ha tenido siempre esculpido en la palma de su mano, amén. Eso es maravilloso. Prueba de ello es como se los digo, ustedes están aquí hoy sentados, ¿cierto? Y han podido estar en cualquier otro lugar, ¿cierto? Pudieron haber pasado por muchas situaciones en la vida, pero aquí están, ¿verdad? Recibiendo de la palabra del Señor. Y aún puede que estemos pasando por situaciones, pero aún aquí estamos sentados, amén, creyéndole al Señor. Entonces el Señor ha puesto su mirada sobre nosotros, pero es necesario que también nosotros pongamos nuestra mirada hacia el Señor, hacia lo que Él quiere de nosotros. Amén. Porque a veces tomamos las cosas, que tenemos las cosas como por otorgado, como se dice en inglés, for granted, algo así, ¿verdad? Por seguro, ¿verdad? Algo porque simplemente como que nos corresponde, pero no se nos olvida que es la gracia y la misericordia del Señor. Yo creo que muchos podríamos decir cuando miramos atrás, bueno, pero ¿cómo es que yo sigo vivo, verdad? ¿Cómo es que Dios me libró de tantas cosas? ¿Cierto que sí? Pero es por la gracia del Señor. Pero miren lo que el Señor quiere de nosotros. Deuteronomio 8, 11 al 18 nos hace un recordatorio cuando Dios le habla a Israel que está a punto de tomar la tierra y le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu qué, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. ¿Qué les parece? Creo que eso nos tendría que poner en estos momentos a hacer un balance de nuestra vida, a valorar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a valorar la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, a valorar el aire que respiramos, a valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, amén, lo que Él nos ha puesto en nuestro camino y sobre todo su gran salvación, amén. Por ejemplo, la palabra que trajo mi esposo en esta mañana es así, ¿cierto? De Dios viene todo y a un momento que nos tiene que hacer reflexionar qué estamos haciendo con todo lo que Dios pone en nuestra mano. Porque es que en algún momento Él nos los pide, ¿para qué? Para su obra, para servicio de su obra, ¿cierto? Amén. Entonces, Proverbios capítulo 23, 26 dice, Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus manos por tus ojos, perdón, y miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por tus propios caminos, por tu propio entendimiento, porque yo soy así, así me criaron y así lo siento. No, por mis caminos. ¿Y cómo es la única manera de saber sus caminos? Por medio de su palabra, ¿verdad?
y con un corazón dispuesto. Dice, dame, hijo mío, ¿qué busca Dios de nosotros? ¿Acaso que seamos las personas más buenas de este mundo? Que tengamos, que seamos los mejores profesionales, acaso que seamos los más diestros en los talentos que tenemos. ¿Ustedes creen que eso es lo que realmente agrada a Dios? No, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Él nos da el talento. De Él viene el poder, lo acabamos de leer. Él nos da los talentos, nos da las habilidades, nos da de sus dones. Nada de lo que sabemos hacer, cada persona es buena en algo, ¿cierto? Y cada uno tiene una habilidad diferente al otro, dada por Dios, ¿cierto? Entonces no tengo que sentirme mal porque otro haga esto y yo no lo puedo. No, es que usted es bueno en otra cosa, ¿cierto? Para la gloria de Dios, no para la gloria de cada uno. Entonces cuando empezamos a aprender eso, sabemos que Dios lo único que quiere de nosotros es nuestro corazón. A Él no le impresiona cuán buenos tú seas en algo. Él lo que le impresiona es tu corazón. Amén. Dios apunta directamente a nuestro corazón. Él no ve las apariencias. Quienes vemos las apariencias somos nosotros. Le dijo al profeta Samuel, le dijo, cuando fue a ungir al rey David, le dijo, ustedes los hombres miran las apariencias, mas yo veo lo profundo del corazón. Amén. Entonces, si nuestro corazón se reconcilia con Dios y lo busca y lo ama, entonces el corazón de Dios se alegra. ¿Quién quiere alegrar el corazón del Señor? A mí me gustaría que Él se alegre cada vez que vea mi corazón, ¿cierto? Entonces, mucho más que cualquier logro que tú demuestres a la sociedad o puedas demostrar a la iglesia, puedes tener muchos dones, puedes fluir en el hablar en lenguas, en muchas dones del Espíritu Santo. Puede ser el mejor profeta, un evangelista, quien vaya, un misionero que se encargue de predicar la palabra. Pero si tu corazón está alejado del Señor, eso no lo va a impresionar, ¿verdad? Porque Él impresiona nuestro corazón, lo que le damos. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. ¿A qué se refiere cuando atesoremos, guardemos nuestro corazón? Significa que atesoremos nuestros sentimientos, que aprendas a atesorar tus sentimientos. Ten cuidado del lugar donde tú pones tu corazón. Ten mucho cuidado. Mira que el valor que le da Dios a nuestro corazón lo debemos de ver de gran magnitud. ¿Por qué? Porque es delicado donde lo coloquemos. Fuente de vida es el corazón, dice. Por eso no debe ponerse en cualquier lugar, más que en Dios, porque Él lo creó y Él sabe, porque ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ni siquiera sabemos que eso está allí. Entonces, guardar es sinónimo de cuidar, vigilar, custodiar, estar alerta, evitar daños. Cuando lo cuidamos, evitamos emociones dañinas y contrarias al propósito de Dios. Cada uno tenemos la custodia en nuestro corazón para no quedar esclavos de sentimientos, porque los sentimientos van a venir después de esas emociones dañinas que surgen por no saber gestionarlas bien. Nuestras emociones tenemos que ponerle control. ¿Por qué? Porque si no se van a robar la vida en abundancia que Jesucristo ganó por nosotros. Hay muchos cristianos que pueden estar amando al Señor verdaderamente, pero en su corazón están llenos a veces de temor, llenos de inseguridades, llenos de miedos, llenos de cosas que nos alejan del propósito del Señor. Amén. Entonces, y los vemos que por eso no pueden disfrutar esa vida abundante. Yo siempre me pregunto, pero si la Biblia dice que Jesucristo pagó un alto precio, o sea, si nos ponemos, nos detenemos a meditar en todo lo que Jesucristo pagó por nosotros y nos ha dicho, yo he venido para darles una vida en abundancia, pero una vida en abundancia a veces no estamos viviendo esa vida en plenitud. Pero en el nombre de Jesús vamos a ir por ella, amén, porque ya es nuestra, ya es nuestra. Entonces dice la palabra que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y que cuando se refiere a vana manera de vivir también incluye esos viejos pensamientos, ser gobernados por lo que sintiéramos.
reaccionando de acuerdo a los estímulos de la carne. Eso corresponde a nuestra vana manera de vivir. Ahora en Cristo no tenemos excusa de decir, no, es que yo soy así, así me criaron, loro viejo no da la pata, como dicen en mi tierra. No, tenemos que cambiar esa mentalidad, porque la palabra dice renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento. No, tenemos que decir cómo Dios quiere que actuemos. Amén. Tenemos que ponerle, ¿saben por qué? Porque antes vivíamos en esa vana manera de vivir porque nuestro espíritu estaba muerto, ¿verdad? Sabemos que por el espíritu Dios se comunica a través de nuestro espíritu, ¿verdad? Al renacer, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos un regalo y es que nuestro espíritu renace. Y además de ello, el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros y nos habla como persona. Él es quien nos redarguye y quien nos dice qué debemos de hacer. Amén. Entonces, ya esas riendas de nuestro espíritu deben de estar ligadas a las riendas del Espíritu Santo, amén, y no de acuerdo a la carne. Y lo vemos en Isaías 7, ahí donde estábamos leyendo en el verso dice que no pudo tomar al pueblo por la fuerza. Entonces vemos que el enemigo cambia su estrategia y entonces decide manipular las emociones del pueblo. Y déjame decirte que así mismo Satanás va a intentar, como ya él no te hizo volver atrás, como ya él vio que tú recibiste a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces él va a un plan B y es con su estrategia la cambia y es hacer que tú lograr manipular tus emociones para que seas tú mismo quien te destruyas, para que tú seas tú mismo quien por elección, por tus propias decisiones, abortes el plan de Dios en tu vida, te alejes del propósito de Dios y que tomes decisiones a lo loco, salidas del propósito de Dios. Amén. Porque miren, él sabía que si él manipulaba las emociones del pueblo, él sabía que la gente iba a estar descontrolada, iba a estar tomando decisiones por temor, porque recuerden que ahí se dice que él dice, vamos y aterroricémosla, vamos a usar el temor para destruirlos. ¿Por qué? Porque si ellos caían en esa emoción, y no le ponían riendas por la palabra del Señor, se iban a destruir, a tomar decisiones a lo loco. Amén. No podemos permitir eso. ¿Cómo lo hacemos? Gálatas 5, 22 al 23. Perdón, vamos a ir a Gálatas 5, el verso 1, luego saltamos al 16 y al 17. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hagamos un para ahí. ¿Usted se siente que no está libre en Cristo? Porque déjeme decirle, si usted no se siente que está libre en Cristo es porque usted realmente no ha conocido del Señor. Porque miren, antes sí éramos esclavos de la carne, antes sí nos gobernaban los deseos de la carne, pero ahorita en Cristo debemos de sentirnos libres y actuar conforme a esa libertad. Amén. Miren lo que dice el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vamos a pasar al verso 22 y el 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Antes, si usted vive en la carne y usted satisface las obras de su carne, usted es esclavo. Y ahí sí tiene una ley que le va a traer consecuencias. Porque si usted infringe la ley, por ejemplo, se pasa un semáforo o hace algo indebido, ¿ah? Y el policía se lo pilla, ¿qué tiene? Un ticket, la ley, ¿verdad? Así mismo es en la carne. Si usted actúa en la carne, usted va a tener, pero si usted actúa guiado por el Espíritu Santo, no hay ley, no hay nada que lo acuse, porque usted está actuando conforme a la naturaleza de Dios, que es perfecta. Amén.
Entonces, esta es la plenitud del creyente, esa es nuestra plenitud y esa debe ser nuestra meta. Andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Ser llenos, repito, no son las manifestaciones del Espíritu, hace parte de ello. Pero ser llenos del Espíritu Santo es nuestro carácter. Amén. Es el fruto del Espíritu. Tristemente hay una confusión en los creyentes acerca de la llenura del Espíritu Santo. Creen que confunden experimentar las manifestaciones o los dones del Espíritu Santo, creen que eso es, y sí es parte de ello. Pero, por ejemplo, me gustaba el ejemplo que puso un teólogo hablando acerca del Espíritu Santo y la simbología que tiene la paloma. Es un ave y necesita cuántas alas para volar, las dos, ¿cierto? Y dice que una ala puede representar los dones, las manifestaciones, pero la otra ala representa el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Se necesitan las dos para tener una vida equilibrada en la vida como cristianos. Amén. Pero tristemente hoy casi es la inclinación más hacia las manifestaciones del Espíritu Santo, más que luchar y prepararnos para que Dios transforme nuestro carácter como el de Él. Amén. Pero la meta de Dios de pacto es trabajar en el carácter, ¿verdad? Amén. Amén. Proverbios 25-28 nos dice, Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y espíritu está con E pequeña, significa que es nuestro espíritu, ¿verdad? No tiene rienda. Y ya sabemos que el Dios quiere que tengamos rienda sobre nuestro espíritu. Y miren la analogía que utiliza el proverbio aquí. Dice que nos compara, si nosotros somos guiados y no le ponemos rienda, no le ponemos dominio propio a nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo somos como una ciudad derribada. En la antigüedad, las ciudades se protegían con muros altos, procuraban levantar muros a su alrededor. ¿Por qué? Para evitar los ataques. Y aunque vinieran esos ataques de otros reinos, esa ciudad podía estar tranquila, que no se penetrarían fácilmente allí, ¿cierto? Asimismo, en nuestra vida como creyentes, debemos levantar muros. Cada vez que nosotros trabajamos en nuestro carácter, rendimos nuestro carácter al Señor, Él va a levantar muros. Estamos siendo más fuertes ante los ataques del enemigo. Y Él no va a poder penetrar fácilmente en un corazón que anda en amor, no va a poder volverlo loco en una situación cuando alguien anda en dominio propio, ¿cierto? Entonces, nadie le va a sacar de sus casillas si usted es manso. No se va a ir contra el mismo Dios y decir, ay, es que te sirvo y tú no me respondes. Y todo, cuando usted tiene mansedumbre y sabe que todos son tratos de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, eso me gusta mucho, esa analogía del proverbio. En Romanos 12, anoten la cita solamente y en casa lo van a leer. Dice que transformemos nuestra mente, no nos conformemos al sistema de pensamiento de este mundo. ¿Y cómo se transforma nuestra mente? Escudriñando la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque el verso 6 en Isaías nos dice que el enemigo manda un mensaje al pueblo. Satanás va a mandarte amenazas, va a mandarte palabras que van a producir inevitablemente una emoción como ser humano en tu corazón. Entonces, miren lo que encontré acerca de todo esto de las emociones. Dice, en neurociencia se dice que una emoción es una reacción química que se produce en nuestro cerebro a manera de respuesta de un estímulo externo. El área de nuestro cerebro que hace que se produzca una emoción es el sistema límbico y es aquí donde quedan memorizadas o grabadas las experiencias que vamos teniendo. Es por eso que en la mayoría de los casos estamos predispuestos ante ciertas situaciones a reaccionar de una manera específica ante ciertos estímulos. Entonces ahora por eso es que entendemos que como que actuamos en automático, porque ya nuestro cerebro registró todas esas vivencias que de pronto pudimos reaccionamos ante los estímulos externos. Amén. Entonces, las emociones, pero hay algo maravilloso, que las emociones son de corta duración y son normales. Usted no se puede sentir mal porque usted sienta, porque las emociones son
dadas por Dios. Dios nos hizo con emociones. De hecho, el miedo es una emoción, pero es una emoción que hasta nos protege de ir a hacer algo que nos haga daño, ¿cierto? Entonces son de corta duración, son instintivas y automáticas, se generan sin estar conscientes de ellos, no son medidas por la razón. ¿Vieron? Entonces nosotros tenemos que ser guiadas por la razón que es el Espíritu Santo. A partir de allí se genera un sentimiento, el cual ese sí va a ser estimulado por los pensamientos. Inmediatamente que usted tiene una emoción, van a venir los pensamientos porque usted va a pensar acerca de ello y de acuerdo a esos pensamientos eso le va a crear y de acuerdo a la duración le va a crear un sentimiento. Por eso es que debemos guardar nuestro corazón del rencor, de los sentimientos, que se acumulen rencores de falta de perdón, de rencores, de sentimientos negativos, porque esos sí van a ser de larga duración. ¿Ok? Entonces el verso 6 vamos a ver que ahí dice que el arma que la emoción que quiso estimular fue el miedo. Aterroricémoslas, dijo el enemigo, ¿cierto? Pero miren lo curioso que dice, repartámoslas, porque él sabía que al estar ellos estimulados por el miedo, ellos iban a estar vulnerables y además de ellos hicieron un plan y dice, repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio un rey llamado Tabel. Un rey, el hijo de Tabel, ¿cierto? Eso está en el verso de Isaías 7, en donde dice en el 6. ¿Estamos allí? Dice que la repartieran y la pusieran. El hijo, Tabel, me di a la tarea de investigar quién era Tabel y bueno, me lleva a Esdras cuando se me olvidó el profeta que estaba construyendo los muros, Jeremías. Nehemías, perdón, Nehemías, en el momento que él está haciendo todo ese trabajo para instaba al pueblo a la reconstrucción del templo vino Esdras, las murallas, viene Esdras y dice que le mandaba, en esto se encuentra en el libro de Esdras, dice que le mandaban Tabel, el padre de este hombre, dice que mandaba a decir mensajes con el propósito de impedir que este hombre de Dios trabajara y el pueblo trabajaran en la reconstrucción del templo y de los muros, imagínense, de la ciudad nuevamente, donde adorar a Dios. ¿Qué podemos analizar de esto? Por ejemplo, que el enemigo siempre va a querer traer miedo a nuestra vida. ¿Y qué va a hacer? Que dice que va a poner un rey. Cuando usted no sabe controlar sus emociones, usted está vulnerable y él va a querer poner un rey en su corazón. Y a propósito de ello, la prédica se llama No quiero otro rey sobre mi corazón, solo a ti, mi Jesús. Amén. Entonces, amén. Amén. Y eso es lo que precisamente el enemigo quiere poner otro rey, que no sea Jesús en su corazón, porque él sabe que si lo coloca a través de usted, usted mismo va a tomar sus propias decisiones. Amén. Y él lo va a manipular. Entonces, ¿qué rey hay en su corazón? Amén. Entonces, la lista de las emociones básicas que todos las tenemos son, por ejemplo, no las vamos a ver hoy todas, pero me di a la tarea de dar las más básicas. Son 3 las que vamos a ver hoy. Entonces, en sí, el primer punto sería miedo versus temor. ¿Cuál es el primer punto? Miedo y el temor no son sinónimos. El miedo se refiere a una reacción ante determinadas situaciones de peligro que nos pueden causar daño. Una reacción puede ir desde correr hasta quedarse totalmente paralizado y no reaccionar. Pero el temor, hasta ahí vamos bien, pero el temor es el resultado de vivir sin confianza en nuestra capacidad de caminar por la vida tranquilos de que de alguna manera nos iremos haciendo cargo de lo que ocurra en el momento que ocurra y si es que ocurre. ¿Me entienden? Ok, vamos a darle retroceder. El temor es el resultado de vivir sin confianza en nuestra capacidad de caminar, pero ¿somos capaces por nosotros mismos? No, por Jesús, ¿verdad? Caminar por la vida tranquilos, de que de alguna manera
nos iremos haciendo cargo de lo que ocurra, cuando ocurra y si es que ocurre. ¿Ok? En otras palabras, el temor es inseguridad. El temor hace que la persona viva anticipando las situaciones que aún no han sucedido y que quizás no sucederán, lo que conocemos como ansiedad. Eso ya va de la mano con la ansiedad. Entonces, el miedo es una reacción al presente, establezcamos la diferencia. El miedo es una reacción real al presente, a lo que hay, ¿cierto? A lo que existe, una situación de peligro real. Pero el temor es una reacción anticipada al futuro que no ha ocurrido. Miedo, dice que puede ser también posible que se convierta en una cárcel si el miedo no es pasajero. Entonces hay que tener cuidado con el miedo, ¿ok? 1.1, vamos a un punto número 1.1. ¿Cómo vamos a enfrentar? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, iglesia, es reconocer el miedo. No podemos esconderlo, porque el miedo también se disfraza, el temor se disfraza. Entonces tenemos que aprender a reconocer y a ir directamente a la causa. Amén. Tenemos que destaparlo. Y segundo, no tenemos que maquillarlo, tenemos que enfrentarlo y no poner más excusas. Entonces, ¿cómo lo podemos enfrentar? 1.1, enfrentándolo con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos dice, no temas, no temas, no temas, ¿cierto? Y en el verso 4 de Isaías del capítulo 7 vemos qué le dice Dios al pueblo. A ver si están atentos. Guarda y repósate. Guarda y repósate. No se turbe tu corazón por este humo que te está queriendo amedrantar, por decirlo así, ¿cierto? Son tan solo amenazas, ¿ok? Solo humo. Veamos cómo Jesús mantiene su calma. Sabemos que nos podemos trasladar al momento en donde Jesús estaba en la barca con sus discípulos y dice que se levantó un fuerte viento que los atemorizaba, ¿verdad? ¿Cómo estaban los discípulos? Atemorizados, asustados. Y no era un barco, en ese entonces uno se puede imaginar, era una barca, ¿verdad? Sencilla, básica. Pero sin embargo, imagínense todo el agua, el viento, cómo podría mover, imagínenselo en sus cabezas. ¿Cómo podría ser tan terrible ese momento? Temeroso, ¿verdad? Sin embargo, dice la palabra que Jesús estaba, ¿qué? Durmiendo. Y sería que él no sabía que estaba yo. Fue que él tenía un cansancio tan grande que ni siquiera sintió. ¿Ustedes qué creen? No, lógico que él sí sabe, ¿verdad? Él sí, pero él nos quería enseñar un principio y es que nuestra fortaleza está en quedarnos quietos, amén, en ignorar las acechanzas del enemigo y su manera como las tira, ¿cierto? Debemos ser entendidos en la palabra y saber que nuestra fortaleza está en la quietud, amén. Saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Él podía descansar porque sabía quién tiene el control sobre todas las cosas y sobre su vida. Amén. Entonces, miren que la diferencia es que los discípulos le decían, despiértate, no ves, ¿cómo puedes dormir? ¿No ves que nos estamos ahogando? Ellos estaban desesperados, pero Jesús les estaba diciendo, calma, amén, en medio de la tormenta. El verso 3 en el capítulo 7 de Isaías, vemos que nos dice que ya Dios le dice también al pueblo, le habla al pueblo a través de Isaías, pero le dice algo muy especial, le dice Isaías, ve y habla con el pueblo, pero también llévate ¿a quién? A tu hijo Sear Jasub, en el verso 3. ¿Estamos allí? Le da las indicaciones, pero le dice, cierto, tú y Sear Jasub, tu hijo. Sear Jasub, el hijo de Isaías, era una profecía, era un recordatorio, era una promesa. Dios lo había puesto como una promesa para hablarle al pueblo de Israel.
Entonces él sabía, él le dice a Isaías, llévate a tu hijo, porque él sabía que cuando el pueblo viera llegar a Isaías y viera al hijo, ellos iban a recordar la promesa de Dios. Entonces en esos momentos de temor debemos recordar las promesas de Dios, debemos ir a su palabra, debemos vivir recordándonos qué es lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Cuando el pueblo mirara a Sear Jasub, él iba a recordar que no tenían que temer, porque Dios iba a cumplir su palabra, porque Sear Jasub era una promesa que quería decir el remanente volverá intacto. Amén. Vamos al punto 1.2, cómo podemos enfrentar también el temor, es la oración y la acción de gracias. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué más? Y ruego. ¿Con qué? ¿Con acción de quejas? Con acción de gracias. Amén. Si tiene ansiedad, ore y dele gracias al Señor porque Él está actuando. Amén. Y hable con el Señor, porque su paz va a cubrirnos con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y con agradecimiento, no con quejas. Señor, no tengo esto en mis manos, Señor. Esto se me sale de mis manos, pero de tus manos no. Y te doy gracias porque tú dices en tu palabra que el justo por la fe vivirá, que tú eres mi sanador, que tú estás actuando en mi corazón. Entonces tenemos que aprender a orar conforme a lo que Dios quiere, conforme a su palabra, en acción de gracias. Y no afanarnos. La ansiedad viene porque siempre estamos pensando si vamos a tener para el futuro, si pasa esto, yo cómo me las voy a arreglar. No, cada día trae su afán. Cuando el pueblo recogía el maná, lo recogía diario, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la gracia para cada día. Momentos que yo estoy tan agotada y quisiera seguir y de pronto no me quedó algo porque no lo alcancé a hacer, pero ya voy ya a la hora que tengo que parar y le digo, Señor, tú me darás la gracia. Cuando mis pensamientos quieren seguir en modo automático, yo hablo y le digo, Señor, tú me darás la gracia para mañana continuar. Amén, porque nadie tiene el día de mañana asegurado, ¿cierto que no? 1.3, y eso me lleva a ese punto, a vigilar nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a recapitular? ¿Cómo enfrentamos el temor? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Con oración y acción de gracias y ahora como vigilando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la verdadera batalla, en nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te tiene que aprender a cambiar esos pensamientos por los pensamientos del Señor. Todo lo bueno es Dios. Todo lo que hemos descrito allí, eso es su palabra. Amén. Decide, nunca se me va a olvidar y lo he puesto muchísimo en práctica desde que el pastor me dio un consejo una vez. Y era de que uno, y creo que de pronto se lo ha dado a muchos, dice que uno decide, miles de aves pueden volar sobre nuestra cabeza, pero solamente decidimos cuál van a ser nido en ella, ¿cierto? Entonces puede haber mucho alrededor de muchos pensamientos, pero tenemos que elegir lo que va a quedar en nuestra mente. Y es lo bueno de la palabra, amén. Lo que conocemos de Dios, amén. Entonces, no tenemos el control de los estímulos que puedan venir a nosotros. Entonces debemos escoger a Jesús, meditar en Él y saber que lo que se nos sale de nuestras manos está en las manos del Señor. ¿Tienes temores en tu ministerio? ¿En el llamado al que el Señor te ha hecho? ¿En seguir predicando su palabra? Primera Tesalonicenses 5, 16 al 19. Dice, estad siempre gozosos,
Orad sin cesar. Dad gracias en Dios porque esta es la voluntad, dad gracias en todo, perdón, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El verso 19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué me dice eso? Que cada vez que usted y yo nos dejamos gobernar por el temor, sentimos temor, apagamos al Espíritu. Él se apaga. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Él. Amén. Y esa es la voluntad de Dios. El temor apaga el mover del Espíritu Santo en tu vida. Cuando no nos sentimos capaces de ministrar lo que Dios quiere que hagamos en el momento, lo que quiere que le sirvamos, de la manera que sirvamos en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, podemos sentir temor. No es fácil estar aquí, no es fácil servir en los ministerios, no es fácil. En ningún ministerio que usted se encuentre, especialmente si está en el liderazgo, no es fácil. Pero tenemos que obedecer, no dejarnos gobernar por el temor. Amén. Porque entonces estamos apagando la voluntad de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor se va a encargar de hacer. Nosotros solamente necesitamos la disposición. Amén. Segunda de Timoteo 1:7, miren lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice. ¿Lo tenemos? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos eso, el amor que Él nos ha derramado, el poder por su Santo Espíritu y el dominio propio por controlar nuestras emociones. Amén. Primera de Juan 4:8 dice, yo se los voy a leer en una versión que encontré, dice, donde hay amor no hay temor, al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor supone castigo, por eso supone el castigo, pero eso si alguien tiene temor, por eso si alguien tiene temor es que no ha experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si tenemos temor, si nosotros como cristianos vivimos constantemente en temor, no hemos experimentado el amor de Dios entonces en nuestra vida. Mateo 10:28 al 33. Mateo 10:28 al 33. ¿Lo tienen en su Biblia? ¿Qué título tienen ahí en su Biblia? De Mateo 28:33. De Mateo 10, perdón. ¿A quién se debe temer? Dice, ¿cierto? Mateo 10, ¿a quién se debe temer? Entonces vamos a aprender a quién realmente le tenemos que tener temor. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma. No pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí nos deja claro que a quién le debemos tener temor, es a Dios. Amén, de no hacer su voluntad. A Él sí le tendríamos que tener no miedo, es temor reverente. ¿Por qué? Porque Él necesita, por decirlo de esa manera, de nuestro corazón, de un corazón dispuesto que le diga, heme aquí, Señor, envíame a mí, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Amén. Entonces no tengamos más que a Dios de hacer su voluntad. Salmo 127:4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. No debemos tener temor. Muchas madres o padres pueden tener temores con sus hijos. Podemos haber estado viviendo en temor por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en medio de esta sociedad tan corrompida, ¿cierto? Nos da angustia de pensar que nuestros hijos tienen que enfrentar lo que enfrentan en las escuelas desde ya, con todo, ¿cierto? ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Cierto que sí?
nos da mucha angustia, pero a la verdad, hermanos, no los podemos tener en una bola de cristal. Estamos en el mundo, ¿verdad? Y dijo Jesús que en el mundo tendríamos aflicciones, pero debemos de confiar que Él venció al mundo. Entonces debemos cambiar el chip y no temer, sino usar eso como una estrategia para entonces preparar a nuestros hijos, enseñarlos a que ellos sean luz en medio de la oscuridad, a ser diferentes, amén, por la palabra de Dios, no a llenarlos de temor, porque cuando nosotros sentimos temor le estamos transmitiendo eso a nuestros hijos y eso no es lo que Dios quiere, amén. Entender que Dios los creó y los puso para el tiempo exacto en el que ellos tenían que estar. Muchos dicen, no, es que yo no quiero tener hijos porque es que tener un hijo en estos tiempos será la voluntad de Dios, no tenerlos. O sea, tenemos que pensar cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Solamente usted puede conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra y del plan que tenga. No debemos tener temor de que nuestros hijos les vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque sus vidas no son coincidencias o accidentes. Tenemos que tener que criarlos en el conocimiento puro de que ellos tienen el poder para caminar con Dios, entrenarlos en la autoridad de su palabra, amén, y enseñarles a que no tienen que tener miedo, sino más bien enfrentarlo, ¿cierto? Y a cambiar las cosas en fe, a caminar con fe, sabiendo que aunque el mundo y la sociedad se destruyan, ellos caminen en fe y confiados que Dios tiene el control, amén. No enseñarles ni transmitirle miedo, porque lo que sucede es que el comportamiento de la gente alrededor, eso nos va a llenar de eso, sino que ellos pueden hacer algo diferente. Cada persona en la historia de la Biblia, vemos que en su tiempo Dios colocó, Daniel debía estar en el tiempo que Dios lo tenía que colocar allí. Esther, criemos Esther, criemos Danieles, los futuros Danieles de nuestra generación, los futuros 3 jóvenes hebreos que prefirieron ser echados en el horno de fuego que rendirse ante el mundo y ante el enemigo, ¿cierto? Y negar a su Dios. Debemos criarlos en esa fortaleza, no enseñarles a tener miedo, porque ellos están guardados por Dios. Y Dios no se equivoca, Dios escogió a nuestros hijos y a nosotros para esta generación. Amén. Dios no está preocupado rascándose la cabeza qué va a hacer con este mundo. No, por el contrario, Él está levantando un ejército que haga retroceder las fuerzas de las tinieblas. Amén. Amén. Gloria a Dios. El otro día, Juan David me estaba comentando, mi hijo, me estaba diciendo de que, mami, en la escuela me contó Ticua, es una amiguita de él, dice que su amiga dice que ella engaña a su mamá, porque cuando su mamá la acuesta, ella mete la tablet debajo de su almohada y cuando su mamá cree que está dormida, ella está bien. Yo confronté a mi hijo, yo le dije, ¿tú piensas que eso está bien o está mal de acuerdo a la palabra de Dios? Y él me responde, me dice, mami, está mal. Yo le dije, y lo empecé a instruir en la palabra de Dios. Yo sentí temor. ¿Por qué? Porque me imagino que mi hijo puede hacer lo mismo también, influenciado por lo que él persigue, ¿cierto? Perdón, por lo que lo rodea y por las costumbres o lo que el mundo. Pero yo por el contrario, me armé de valor y en mi silencio le pedí al Señor que me ayudara y me diera palabra para instruirlo. Y le di la palabra que lo instruyera allí. Y yo le dije, y al final de la instrucción le dije, Juan, recuerda que tú puedes aprovechar esto para hablar con tu amiguita y decirle que eso no le agrada a Jesús, que aunque ella se esté escondiendo de su mamá, de Jesús no se está escondiendo, Jesús lo está viendo y no es. Y que al ella hacer esto está abriendo la posibilidad de que el peligro, porque yo le enseño que este aparato es un arma de doble filo, o se usa para lo correcto o se usa. Yo le digo, usted tiene que aprender a ser responsable. No podemos esconder a nuestros hijos de la realidad, porque es la era que les ha tocado, pero sí podemos, con la ayuda del Señor, enseñarles a que sean responsables
y que no se anden escondiendo de nosotros, sino que teman al que se debe temer. Amén. Amén. Yo le dije a él, está abriendo la posibilidad de que alguien con malas intenciones la engañe por ese celular. Entonces, a madres y padres, hablemos con nuestros hijos, estemos pendientes, pero sobre todo enseñémosles el verdadero temor, que es el temor a Dios. Amén. Entonces, vamos a un segundo punto rápidamente, ya casi acabamos, y es el enojo. Otra emoción que nos hace mucho daño, el enojo. Efesios 4, 26 al 27. Enojo, el segundo punto. Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces vemos que el enojo, el Señor está consciente que nos vamos a enojar porque es una emoción, ¿cierto? Es natural de todo ser humano. Pero nos dice, no pequéis, no se ponga el sol. En otras palabras, no dures tanto tiempo con ese enojo, porque te vas a hacer daño tú mismo. Verso 29 al 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, por lo que acabamos de leer, la ira entristece a Dios, al Espíritu Santo. Debemos aprender a gestionar esa emoción. No podemos tener que ser controlados por ella, sino tomar el dominio propio. Recuerden que tenemos dominio propio, pero debemos de hacer uso de él. Cuando la ira se sale de control, lo que se permite en su mente es que se cavilen esos disgustos y que usted empiece a pensar y empiece a cavilar en esos pensamientos y eso le cause más daño. Entonces, la ira toma varias formas y hay quienes no se consideran iracundos porque no saben la diferencia o los diferentes disfraces tras los cuales se oculta la ira. Hay personas que pueden estar teniendo problemas de ira, pero está disfrazada. ¿Y cómo se disfraza? Amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, odio, disensiones, celos, agresión pasiva o agresión activa, habladurías, sarcasmos, implacabilidad, orgullo, autosuficiencia. Entonces, volvemos a lo mismo, reconocerlo y enfrentarlo. Esa es lo que tenemos que hacer. Dejar de estar culpando al otro. Dejar que dar el beneficio de la duda. Ponernos a reflexionar. Si nos llaman la atención, pensar, no ir a nuestro primer impulso, sino reflexionar si tal vez soy yo quien está actuando mal. Amén. No nos gusta a veces que nos corrijan y nos escudamos tras que no, es que mi carácter es fuerte, es que yo soy así, yo no me dejo de nadie. No, al contrario, es un carácter débil, porque sí se está dejando dominar de ese orgullo y de esa rabia. Amén. Entonces, no excusarlo, antes por lo contrario, reconocer que es una debilidad. Es débil sentirse así, es débil dejarse dominar por la ira y sus consecuencias. Pero ahí es donde lo lindo de la palabra de Dios, que en nuestra debilidad, el Rey, se hace fuerte. Amén. Entonces, debemos de aprender eso. Entonces me la voy a dejar montar y es que no, y es que lo vean a uno como tonto. No, eso no es tonto, eso es ser sabio. Amén. Y dejar que Dios sea el que pelee por usted. Amén.
Génesis 49, 3 al 4, miren lo peligroso de una ira descontrolada. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso. Ahí está el problema de Rubén. Miren todo lo que Dios le dice a él al principio, pero Rubén tenía algo. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El verso es hasta el 4, ¿cierto? Entonces, Rubén era una persona reactiva. Ya el enemigo sabe dónde le pucha usted los botones o utiliza una situación porque sabe que usted se sale de control. Él ya lo conoce y va a utilizar las circunstancias para hacerlo y manipularlo y después él sentarse allí y ver todo lo que el desastre que usted hace. Tenemos que tener cuidado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas potestades que nos quieren apartar del propósito de Dios, no quieren que tengamos una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Entonces, pero vemos a muchos ejemplos en la Biblia. Un Pedro que era impetuoso, ¿verdad? Que al momento que se llevaron a Jesús, ¿qué hizo? ¡Pum! Le cortó la oreja al soldado. Él reaccionaba, no se medía, sino que al primer estímulo, ¡guau!, de una, reaccionaba. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le dijo, cálmate. Si yo quisiera una legión de ángeles viniera y me salvaran, pero esa no es la manera, Pedro. No es la manera. Vemos a un Moisés que se enojó también y golpeó las tablas, ¿verdad? Perdón, golpeó la roca, ¿verdad? ¿Cierto? Y le trajo consecuencias. Y así vemos en la Biblia. Las consecuencias del enojo son tremendas y a veces nos hacen perder las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. No podemos permitir salirnos de control, pero hay alguien que sí nos mostró todo el tiempo que estaba en control, que nunca le entregó sus emociones al enemigo, y ese es Jesús de Nazaret. Amén. Vemos a Jesús todo el tiempo en control. Amén. Jesús no gritaba, no peleaba, no trataba de convencer a nadie. Vemos a Jesús siempre, y eso me encanta de él, siempre en control. Tan humilde, tan sencillo, bondadoso, pero siempre tan bien parado. Amén. Y eso es de admirar. Y la palabra dice que Él es nuestro modelo a seguir. Así que nosotros debemos mirar cómo actuaba Jesús y pedirle que Él nos llene también de esa personalidad. Amén. Él nunca peleó. En Lucas 4, verso 30, lo podemos ver rápidamente. Lucas 4, verso 30. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Y les hago el recuento. Ahí dice que se enojaron las personas que estaban allí con Él. Y se enojaron contra Él, los principales, los sacerdotes se enojaron. Y dice la palabra que lo querían tirar del despeñadero, lo querían arrojarlo, golpearlo. Pero miren la reacción de Jesús. Jesús no gritó, Jesús no peleó, Jesús no les dijo, miren, ustedes me respetan. No. ¿Qué hizo? Se pasó por en medio de ellos y se fue. Calladito, amén. Un ejemplo muy grande, ¿cierto? Y vamos a pasar al punto número 3 y es el último. Entonces ya hemos visto el temor, hemos visto el enojo y ahora vamos a ver la tristeza. Primera de Samuel 30, versículo 4 y el 6. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y ¿qué? Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. El verso 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. La gente que ese es un disfraz de la ira, de la amargura. La gente que
que habla, que es violenta. Eso habla y que vive. Mire lo que dice allí. El pueblo andaba en amargura de alma. O sea que si hay una amargura en su alma, usted va a tener la tendencia de actuar, de ser violento, ¿cierto? Entonces dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La tristeza, vemos allí en David ese viejo cuento que los hombres no lloran. ¿Por qué no van a llorar? Si son seres humanos, somos seres humanos, ¿cierto? Y ese es el peligro de reprimir las emociones, porque las emociones se deben de gestionar, no de reprimirlas. Si nosotros las reprimimos o nos vamos al extremo, que ya es la violencia, vamos a vivir un desbalance, ¿cierto? No, las emociones hay que gestionarlas. Dice ahí que David lloró hasta que le dolía su estómago, le faltaron las fuerzas. Entonces vemos, pero que él no se quedó en ese dolor. ¿Qué hizo él? Después que lloró, se fortaleció ¿en quién? En Dios. Y ese es el balance que nosotros tenemos que aprender en esta mañana a tener. Todos vamos a pasar por duelos, todos vamos a pasar por situaciones difíciles que nos entristecen, pero no podemos alimentar esa tristeza. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir en un sentimiento dañino y nos pasa un alto precio, que a veces sin saber nos enfermamos físicamente, porque entonces el cuerpo tiene que buscar por dónde sacar esa emoción. Entonces es peligroso. Vemos más adelante, en Marcos capítulo 13, el verso 33 y el 36 dice, Marcos capítulo 14, verso 33 al 36. Este es Jesús. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuere posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no, sino lo que tú quieres, ¿cierto? Entonces vemos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él se angustió en su alma. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y él sintió esa angustia, sintió esa ansiedad, sintió todo eso que le revolvía acerca de todo lo que él tenía que suceder, lo que le iba a suceder, ¿cierto? Y tenía esa angustia en su corazón. Pero él fue a orar, ¿cierto? Entonces eso es también, debemos de orar. ¿Y qué dice? Le abrió su corazón al Padre. En otras palabras, dijo, Padre, yo no quiero esto, o sea, esto está pesado, mira cómo estoy, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira cómo estoy de angustiado, ¿cierto? Pero él se fortaleció en el Padre Celestial. Así debemos de ser nosotros. Desnudar nuestro corazón ante el Señor, decirle que nos duele y llorar, porque no nos hace mal llorar, por el contrario, saca y expresamos ese dolor. Y dice en otra en el Evangelio de Lucas o de Mateo, dice que en el momento que él entrega esa voluntad, dice que ángeles le fortalecieron. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, esto no era lo que yo esperaba, pensé que iba a pasar esto, o que no, me duele esta situación, estoy atravesando por esto, quisiera que las cosas fueran diferentes, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que tú tienes algo mejor. Y dice la palabra que él se humilló hasta lo sumo y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y él fue exaltado, ¿verdad? Y está exaltado hasta lo sumo y es nuestro Señor. Amén.
Entonces, en medio de la aflicción, tenemos el ejemplo de Jesús. Amén. Entonces, que todo obra para su plan perfecto. Santiago 5:13, y con eso vamos a terminar. Y le pido el favor al grupo de alabanza que nos colaboran, por favor. Y vamos a leer Santiago 5:13, porque allí está la respuesta a las angustias de nuestra alma. Todo lo que Jesús hizo fue para que nosotros lo demostráramos también, para hacernos una demostración de cómo ser, de cómo anhelar la persona de Jesús, actuar como Él actuó en cada momento de su vida. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Entonces, en todo momento tenemos que orar. Amén. Yo le invito a que se coloque de pie y quiero que me proyecte en el capítulo 7 de Isaías, nuestro texto base, y el verso 9. En el verso 9 dice, ya Dios dio la declaración ahí y dijo lo que iba a suceder, que el pueblo iba a permanecer, que Dios cuidaría de él, pero al final le dice, si vosotros no qué, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana.